Hola, saludos a todos. Vamos a continuar la clase sobre la función de las moléculas HLA, eh, que fue interrumpida por motivos externos. En esta imagen podemos observar una comparación entre la función de la molécula HLA de clase 1 y la molécula HLA de clase 2. Observen que en la imagen, en la parte de la derecha de la imagen, el antígeno es exógeno y está siendo fagocitado. Está siendo procesado y sus péptidos son presentados a la molécula HLA de clase 2 que proviene del retículo y del aparato de Golgi para ser presentado al exterior. En la región izquierda de la imagen observamos que aquí no están mostrando la entrada de ningún patógeno, un microbio. El péptido que se está presentando provino de la síntesis proteica de la misma célula. Entonces, una diapositiva que confirma la función específica de cada molécula HLA. Clase 1 presenta péptidos propios, péptidos de la síntesis propia de la célula. Clase 2 presenta péptidos provenientes de moléculas extrañas. Esta diapositiva narra lo que ya hemos visto. Listo. Aquí se confirma lo que les dije. Si el epítope P propio es normal, no es reconocido por un linfocito TCD8. Y si el epítope es producto de una síntesis de péptidos virales, es captado por un linfocito TCD8. Lo mismo sucede si hay un error en la síntesis proteica normal propia. Esta imagen nos muestra la función de las moléculas CD1. Las moléculas CD1 presentan lípidos al linfocito asesino natural o NK. La imagen está representando una microbacteria, ¿verdad?, en el cual se ha demostrado más la función de las moléculas CD1 para la presentación de lípidos. Aquí observamos la región del ADN, o la representación de la región del ADN donde se ubican los genes de las moléculas HLA. Esta es la región de clase 2, donde vemos los genes para las moléculas HLA de clase 2. Habíamos dicho que las moléculas HLA de clase 2 tienen dos cadenas, una alfa y una beta. Aquí vemos, por ejemplo, que las moléculas HLA de clase 2 se llaman DP, DM, aquí está la DO, DQ, DR. Pero las que presentan epítopes fagocitados de patógenos fagocitados son la de P, la de Q y de la DR. Y la DR. Observen que para la DR hay un gen A para la cadena alfa y genes B para la cadena beta. Lo mismo de Q, tiene genes A para la cadena alfa y genes B para la cadena beta. Y lo mismo de P, genes A para la alfa y genes B para la beta. La región de la clase 1 codifica moléculas de la clase 1. Estas son las moléculas de la clase 1. A, B, C, E, F, G. Un solo gen, porque la molécula HLA de clase 1 tiene una sola cadena, llamada cadena alfa. Entonces tiene un solo gen. Las moléculas HLA de clase A, de clase B
y de clase C son las que presentan péptidos propios. Las moléculas HLA-G y HLA-F se expresan durante la gestación y ese tema se va a ver cuando se desarrolle el seminario de inmunología del embarazo. Entonces, ¿qué están representando la molécula HLA de clase 2? Una sola cadena que se divide en alfa 1, alfa 2, alfa 3. Entre alfa 1 y alfa 2 se ubica el epítope, hendidura que une a los péptidos. Por lo tanto, estas regiones son las variables. Como hay tantos miles de péptidos diferentes, estas regiones de las cadenas deben ser variables, deben variar para captar los diferentes péptidos. Esta es la estructura de la molécula HLA de clase 2. Vemos la cadena beta. Entonces la región beta 1 es la variable. Vemos la cadena alfa. La región alfa 1 es la variable. Las regiones alfa 2 y beta 2 son constantes, o sea que no varían. Entonces en este nicho se unen los péptidos que se unen a la cadena HLA de clase 2. Esta imagen está representando ciertos puntos estratégicos para la unión de los péptidos. El número de sitios estratégicos varía. También se le conoce como bolsillos, ¿verdad? Y las moléculas HLA tienen características específicas para la unión de los péptidos. Por ejemplo, una determinada molécula HLA de clase 2 puede unir, digamos que miles de diferentes epítopes, pero no puede unir todos los epítopes que son producto del procesamiento del antígeno. No puede unirlos todos. Posiblemente el sitio 1 asocie un aminoácido de características hidrófobas o anfipáticas, o puede captar un aminoácido polar. O sencillamente en el primer sitio se capta la arginina, de tal manera que solamente determinados epítopes con ciertas características entran en determinadas moléculas HLA. Lo que significa que no todas las personas tienen capacidad de producir anticuerpos contra todos los epítopes de un patógeno. Entonces, aquí observamos lo siguiente. La molécula HLA 0201 está asociando estos aminoácidos. En su nicho del que asocia epítope. La molécula HLA-A3 está asociando estos otros aminoácidos, lo que significa la comprobación de que los epítopes difieren en la asociación del nicho de las moléculas HLA. Aquí tenemos en la asociación el punto 1, el punto 2, el punto 3, 4. En general, aquí vemos 9 puntos que varían para la asociación de las moléculas, de los epítopes en las moléculas HLA. Veamos algunas características de los genes del sistema HLA. Los genes del sistema HLA, que significa antígeno del leucocito humano, pues hacen parte del complejo mayor de histocompatibilidad de todas las especies. Esos genes se expresan de manera codominante. Esto significa que el gen que provino de la madre se expresa y funciona de manera independiente a la molécula que provino del gen del padre. O sea, codominante quiere decir que ambas moléculas funcionan de manera independiente.
Cada individuo expresa los alelos HLA heredados de sus padres. No significa que hereden la misma molécula. El sistema HLA es altamente polimórfico y varía de generación en generación. Actualmente las moléculas HLA se tipifican por secuenciación y esta secuenciación ha demostrado el alto polimorfismo de las moléculas HLA. Así que si un individuo tiene una molécula HLA de Q0303, no significa que su hijo va a heredar la misma molécula. El hijo puede heredar la molécula HLA de Q0304. Ahora, el conjunto de todos los alelos del sistema HLA presente en un individuo se llama haplotipo y cada alelo recibe una designación numérica. Entonces, esta diapositiva nos muestra las moléculas HLA de clase 1, A, B y C. Esta es la heredó del padre. A, B y C lo heredó de la madre. Lo que quiere decir que todas las personas tenemos como mínimo 6 moléculas HLA de clase 1. Con respecto a las de clase 2, de P, de Q, de R, heredado del padre, de P, de Q, de R, heredado de la madre. Significa que tiene por lo menos 6 moléculas HLA, 3 heredadas de la madre y 3 heredados del padre. Algunos individuos tienen un gen adicional en el HLA-DR. Entonces, estos individuos tendrán una molécula HLA de más. Entonces, en definitiva, tenemos como mínimo 12 moléculas HLA para captar los epítopes de los miles y miles de patógenos con que nos enfrentamos durante toda la vida. Y esas moléculas HLA son las que van a ser responsables de la inducción de la respuesta inmune. Actualmente, la tipificación se hace por biología molecular. La biología molecular te designa un numerito para cada molécula HLA. Observen ustedes, aquí la A está tipificada como 0301, 0202, 03, 0203, 0204, etc. Igualmente la A23, igualmente. Pero por serología, la nomenclatura es diferente. La mayoría de las nomenclaturas que uno encuentra en los artículos y en los libros de inmunología es la nomenclatura por serología. Por ejemplo, cuando se dice que la molécula HLA-DR4 te da susceptibilidad para padecer artritis reumatoidea, se está hablando de una tipificación por serología. Pero si uno quiere saber exactamente cuál es la molécula HLA que está implicada en la susceptibilidad de la enfermedad, hay que hacer tipificación por biología molecular. Entonces, si se tiene una determinada molécula HLA que te presente un epítope y ese epítope es el punto débil del patógeno, significa que el anticuerpo que tú vas a crear por medio de esa molécula HLA te va a dar resistencia a la enfermedad, te va a dar protección, porque ese anticuerpo se va a fijar sobre el punto débil del patógeno. Si tú tienes una molécula HLA que te presente un epítope del patógeno que tiene semejanza molecular con un epítope propio, entonces ese anticuerpo que se produzca, que debe reaccionar contra el patógeno, también puede reaccionar contra la molécula propia semejante al epítope, iniciando una respuesta autoinmune. O sea, que determinadas moléculas HLA te dan la
susceptibilidad a desarrollar una enfermedad autoinmune. Si tú tienes una molécula HLA, si tú tienes moléculas HLA que no son capaces de presentar los epítopes, que son los puntos débiles del patógeno, entonces los anticuerpos que tú produzcas no van a funcionar, no son funcionantes. Lo que significa que tú vas a ser susceptible a la enfermedad que produzca ese patógeno cada vez que adquieras ese patógeno. Así que existe una asociación entre una enfermedad y una determinada molécula HLA. Y esto es cuantificado por algo que se llama riesgo relativo, ¿verdad? Ya veremos, ese riesgo relativo es una fórmula que se ve mucho en los temas de epidemiología. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el mecanismo etiológico de esta asociación que produce enfermedades autoinmunes? Ya lo expliqué, ¿verdad? ¿Una molécula HLA puede asociar todos los epítopes que derivan de un patógeno? La respuesta es no. Entonces, esta fórmula representa el riesgo relativo, ¿verdad? A está representando el número de individuos enfermos que poseen el alelo. D, número de controles sanos que no poseen el alelo. C, número de controles sanos que poseen el alelo. B, número de individuos enfermos que no poseen el alelo. Eso te da mayor que 1 o menor que 1. Si es mayor que 1, significa que existe una asociación entre la molécula HLA y el posible desarrollo de una enfermedad. Si te da menor que 1, significa que la persona tiene una protección contra la enfermedad, pero eso no significa que las personas que tengan protección no desarrollen la enfermedad. Entonces, esta tablita está mostrando la asociación. Por ejemplo, la más famosa de todas es la espondilitis anquilosante asociada con la HLA-B27. Tiene un riesgo relativo de 90. Esta asociación es tan aceptada en el cuerpo médico que los reumatólogos, cuando sospechan que el paciente tiene espondilitis anquilosante, mandan a dosificar la molécula HLA-B27. La molécula HLA-B27 es de clase 1, lo que significa que presenta un péptido propio. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cómo ocurre la asociación? Los péptidos propios presentan epítopes virales si el virus está infectando la célula. Por lo tanto, esta asociación de la HLA-27 con la espondilitis anquilosante debe tener, en teoría, el antecedente de una infección vírica. Debo también aclararle que los virus también son presentados por las moléculas HLA de clase 2, porque los virus son fagocitados por la célula, por el macrófago, por la célula presentadora de antígeno. Y gran parte de los virus, sobre todo sus cápsulas, son procesadas en el citoplasma, lo que quiere decir que un virus es presentado por una molécula HLA de clase 2 durante su procesamiento en el citoplasma. Si ese virus, su genoma lo inserta en la célula y la célula transcribe los genes de ese virus, entonces es presentado por una molécula HLA de clase 1. Bueno, esto es un ejemplo de la asociación entre HLA-DQB y la diabetes mellitus tipo 1. Observen ustedes el polimorfismo. Este polimorfismo, ¿verdad?, se ha demostrado que tiene que ver con el desarrollo de la diabetes tipo ¿qué? Tipo 1. La DQ
es una molécula HLA de clase 2, lo que significa que en este caso el patógeno puede ser una bacteria y también puede ser un virus. El patógeno con el cual el anticuerpo que se produce contra el patógeno va a reaccionar contra las células pancreáticas. Entonces, este es un ejemplo de por qué los HLA son altamente polimórficos. Miren, vean, el DRB1, miren la cantidad la cantidad de polimorfismo que te dan una tipificación diferente. DRB1 0103, DRB1 0402, DRB1 301, etcétera, etcétera. Y el polimorfismo está entre los aminoácidos 9 y los aminoácidos 83. ¿Verdad? Estos residuos están en la región FAT y más específicamente en las regiones hipervariables de la región FAT. Entonces, acá hay otra serie de preguntas que es importante ir desarrollando para el entendimiento, digamos, del mecanismo inmunológico en las enfermedades. ¿Todas las moléculas HLA inducen la formación de anticuerpos protectores? Ya dijimos que no. ¿Por qué las moléculas HLA son altamente polimórficas? Porque precisamente su función es presentar epítopes peptídicos de patógenos. Y los patógenos varían altamente en la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuántos VPH hay? Las que están relacionadas con el cáncer se han reportado más de 30. Esos 30 subtipos de VPH se deben al alto polimorfismo. Por lo tanto, el sistema inmune debe estar modificando constantemente sus moléculas HLA para tener, digamos, la posibilidad de desarrollar anticuerpos contra las variaciones de los patógenos. Si un receptor que puede ser útil para la fabricación de vacunas varía altamente en la naturaleza, entonces ese receptor va a ser muy difícil que sea utilizado en la vacuna. ¿Por qué? Porque varía constantemente. ¿Los hijos heredan las mismas moléculas HLA de sus progenitores? No. El polimorfismo te está diciendo que no. Las personas podemos tener moléculas HLA que nos hagan resistentes a determinadas enfermedades y susceptibles a otras enfermedades. Lo acabamos de explicar. ¿Las moléculas HLA inducen la formación de anticuerpos contra los antígenos del sistema ABO? No, porque los antígenos del sistema ABO son azúcares. Así que los anticuerpos contra los antígenos del sistema ABO son productos de de linfocitos B específicos que producen este tipo de anticuerpos. Los anticuerpos que se producen en Guillain-Barré y los anticuerpos del BDRL requieren de la molécula HLA? No, porque los anticuerpos que se producen en el Guillain-Barré actúan contra esfingolípidos y los anticuerpos del BDRL actúan contra cardiolipina, lecitina y colesterol, y estos son lípidos. Por lo tanto, los anticuerpos que se desarrollan contra el Guillain-Barré y los anticuerpos relacionados con el BDRL no requieren de la molécula HLA. Son productos de un linfocito B, y este linfocito B no produce linfocito B de memoria, lo que quiere decir que estos anticuerpos con el tiempo llegan a desaparecer. Bueno, con esta última diapositiva acabamos el tema de moléculas, función de las moléculas HLA. Espero que les haya agradado y espero que si requieren de una información adicional me lo puedan comunicar a través del correo. Que estén muy bien.